And we are now live. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra llamada de conversaciones imprescindibles. Estaremos empezando en unos pocos momentos. Gracias. Good afternoon. Good afternoon. This is Kim McCoy-Wade. I'm the director at the California Department of Aging, and I want to welcome you to our third Friends and Family Caregiver check-in call, and thank Alejandra Pujillo, who will be translating for me today. Hola, buenas tardes. Habla Kim McCoy Wade del Departamento de Servicios para Personas Mayores. Esta es nuestra tercera llamada para familias y amigos de cuidadores. Y yo, Alejandra Pulido, estaré traduciendo por Kim McCoy. Today's topic is Essential Conversations, Planning for Serious Illness in the Time of COVID-19. Hoy nuestra presentación será sobre conversaciones imprescindibles, cómo hacer planes para el cuidado y cualquier enfermedad grave durante la crisis del COVID-19. We will have one more call next week called Caring for Yourself when you're caring for someone else, Stress Relief and Respite. La próxima semana tendremos otra llamada, que será la última en esta serie. Será sobre cómo cuidar de sí mismo mientras cuida de un ser querido. Y será el miércoles 10 de junio de 1 a 2 p.m. And you can find information about that call and our previous week's two calls, which are recorded at our website, engagecalifornia.org, which is in English and Spanish and other languages. Si está interesado de escuchar nuestras llamadas anteriores o si está interesado en registrarse para la semana que entra, puede ir a engagecalifornia.org y ahí puede encontrar la información en inglés, en español y otros lenguajes. I'm thrilled to be able to start this conversation by handing it over to two of our expert panelists and partners in our work on aging and disability. We are going to hear from Sylvia Ostulik, who is the founder of Sente Pensante Connections and a member of our Master Plan for Aging Equity Work Group. And you are already hearing from Alejandra Pujillo from Alzheimer's Association, who will be sharing her expertise. And again, thank you so much for interpreting. Está muy encantada para entregarle la siguiente parte de la presentación a Silvia, que es fundadora de Sente Pensante Connections. Y como me mencioné anterior, yo soy Alejandra Pulido y trabajo para la Asociación contra el Alzheimer. Thank you again and have a wonderful conversation. Be well. Muchas gracias y les espero una conversación muy padre. Y aquí le presento a Silvia. Sí, buenas tardes. ¿Pueden oírme bien? Sí, Silvia. Sí, bueno. Bueno, yo quiero abrir esta conversación, esta presentación sobre cómo hacer planes para el cuidado de la salud de un ser querido, de una persona mayor y en este tiempo. Y quiero reconocer que el cuidado de la salud presenta dificultades y desafíos únicos, pero que es un trabajo vital, a veces poco reconocido y con poco apoyo, pero es complejo, es cambiante, es algo dinámico y tiene muchas dimensiones. Por un lado, implica, bueno, el cuidado de la salud, la visita a los médicos, exámenes, etcétera.
Pero creo que también es importante reconocer que hay consideraciones emocionales, tanto para la persona, para la persona mayor como para los cuidadores. Tiene un impacto en las relaciones familiares. Hay consideraciones prácticas del día a día, de cómo hacer, sobre todo si se trabaja, si hay otras personas en la casa, etcétera, etcétera, los cuidados, etcétera, de las necesidades básicas. Y también el tema en el que nos vamos a enfocar, sobre todo hoy, es el tema de las decisiones que hay que ir tomando en el día a día, sobre todo a medida de que las necesidades van cambiando, incluyendo también el final de vida. Yo quiero decir sobre mí que en este momento yo soy una facilitadora intercultural, pero durante muchos años yo trabajé como enlace latino para una agencia de hospice. Hospice, no sé si han escuchado ese término, pero son cuidados al final de la vida. Cuando ya las personas tienen una enfermedad grave y ya la medicina o el doctor realmente dicen que no hay cura, a veces la persona no muere necesariamente enseguida, entonces hay un tipo de cuidado paliativo, un tipo de cuidado de hospice que apoya el proceso del final de vida de una manera competente, eficaz, compasiva, tanto para el paciente como para la familia. Entonces eso creo que también es importante tener presente. Y a la vez quiero reconocer que en este momento estamos enfrentando una pandemia global que no es una situación normal y que agrega desafíos y estrés y complicaciones y dificultades enormes y que incrementa el nivel de incertidumbre que uno siente, ¿no es cierto? La disrupción, etcétera, etcétera, la cantidad de pérdidas que uno está enfrentando. Entonces creo que una habilidad muy importante para todos los que estamos, o sea, cuidándonos a nosotros mismos, así como cuidando al ser querido, es la habilidad de lidiar con la ambigüedad y con lo que uno no sabe, ¿no es cierto? Y no ponerse nervioso o criticarse o preocuparse por lo que uno no sabe, sino reconocer que hay cosas que uno no puede saber y a la vez reconocer qué cosas sí uno necesita saber. Y en ese sentido es súper importante, creo, que es como pedir apoyo y averiguar de todos los recursos que existen en la comunidad, como estas llamadas, como Alzheimer's Association, la Asociación contra el Alzheimer's, y hay muchas agencias que ofrecen cuidados y apoyos, y es bien importante informarse y llamar por teléfono y pedir el apoyo. Entonces quiero agregar que lidiar con la ambigüedad es parte de la tarea y cuidarse a ustedes mismos es bien importante, y la semana que viene ese va a ser el tema de la llamada, ¿verdad? Cómo cuidarse a uno mismo mientras uno ofrece apoyo al ser querido. Y como decía al principio, el cuidado de un ser querido es un tema complejo, cambiante, y un concepto que me parece muy importante es que en la medida de lo posible, que el cuidado no recaiga sobre una persona. Y si en la familia o contratando cuidadores, uno puede como montar una especie de círculo de cuidado, que el cuidado, y que por ejemplo si estamos en una familia en donde hay hijos, sobrinos, nietos, en la medida de lo posible que cada persona participe y se apoye con, hay gente que tiene tiempo y puede ofrecer compañía, hay gente que tiene un auto, puede ir y hacer las compras de la comida o de las medicinas o de lo que sea. Entonces me parece que en la medida de lo posible es bien importante que el cuidado no recaiga, como digo, sobre los hombros de una persona, sino que toda la familia participe. Entonces, una de las tareas importantes que tienen por delante es cómo abrir estas conversaciones sobre el cuidado del ser querido, cómo anticipar, o sea, no solamente lidiar con las necesidades del momento presente, sino en la medida de lo posible anticipar cuáles pueden ser posibles escenarios. Y Alejandra va a hablar más
concretamente sobre cómo estar bien preparados, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero comentar un poquitito es el carácter y la naturaleza de estas conversaciones, que son conversaciones difíciles, que a veces en nuestra cultura uno no sabe cómo abrir las conversaciones porque, bueno, porque trae a flor de piel emociones difíciles. A veces las personas mayores no quieren hablar de este tema. En mi caso, mis padres a los 80 y pico y a los 90 y pico, fue muy difícil que ellos pudieran expresar, como digo, como sus deseos, pero a la vez digamos, por un motivo de paz mental para ustedes, que son los encargados, los responsables, y para que esto sea algo que se aborda como familia, creemos que es bien importante tener estas conversaciones, y esto tiene un nombre. Hay un documento que después, como digo, Alejandra va a hablar de la cosa más concreta. Hay un documento que se llama Instrucciones sobre el cuidado anticipado de la salud. En inglés es Advanced Care Planning. Y nosotros podemos mandar, como si a ustedes les interesan, distintos recursos, pero estas conversaciones imprescindibles, como le digo, tienen un nombre y un documento, instrucciones anticipadas sobre el cuidado de la salud, y fundamentalmente lo que es importante anticipar y pensar y prepararse es, bueno, cuáles son las enfermedades, ¿no es cierto?, de la persona, cuáles podrían ser algunas complicaciones que van surgiendo, cuáles son los tratamientos disponibles, posibles, y cuáles son algunas de las decisiones médicas que habría que tomar. Pero sobre todo, el eje, el centro de estas conversaciones son respetar los deseos de la persona. Y esto es lo fundamental, que estas son instrucciones centradas en los valores y en los deseos de la persona mayor. Entonces, estos documentos de instrucciones anticipadas sobre el cuidado de la salud, hay distintas versiones y lo guían a uno para tener estas conversaciones con la persona sobre, bueno, si fundamentalmente la idea es, si estuvieras en una situación en donde no pudieras comunicarte por estar dormido o no, por no poder hablar, ¿qué es lo que querrías? ¿Qué tipo de tratamientos querrías? ¿En dónde querrías estar? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que hace que tu vida tenga sentido? Etcétera, etcétera. Entonces, como digo, no son conversaciones fáciles, y en el trabajo que yo hice cuando trabajaba para la agencia de Hospice, teníamos un dicho que era: esperamos lo mejor y nos preparamos para lo peor. Y por supuesto lo peor es cuando la salud se complica y eventualmente se cruza la línea, entonces ya la persona entra en un proceso de decline. Y a veces, como digo, uno como familia no sabe cómo abrir estas conversaciones, o tiene miedo, o le da pena porque no quiere que las personas se preocupen. Pero a veces el hecho de no hablar no resuelve las cosas. Y la realidad es cuando una persona entra en una situación de crisis, es muy difícil en ese momento pensar, en ese momento tomar decisiones. Entonces, por eso están estas conversaciones, estos documentos que ayudan a la familia y ayudan a la persona a explorar un poco, como digo, cuáles serían los deseos de cómo esa persona quiere ser cuidada durante la enfermedad y sobre todo, como digo, al final de la vida, ¿no es cierto? Y un concepto fundamental de esto también es el concepto de calidad de vida, no cantidad de vida, sino como con Hospice, aún cuando la persona enfrenta, ¿no es cierto?, el final enfrenta la muerte, la pregunta no es cómo quiero morir, sino la pregunta es cómo quiero vivir hasta el final. ¿Qué es lo que hace que mi vida tenga sentido, que haya calidad, estar con mis seres queridos? ¿Qué es lo que necesito para estar preparado? Entonces, como dije al principio, esta es la situación actual con el COVID-19 y la pandemia. Esto agrega muchísimas complicaciones y, ¿no es cierto?, porque entran otras variables
que uno no se podría ni siquiera imaginar. Entonces queremos reconocer, ¿no es cierto?, que está esta situación de pandemia que agrega desafío, agrega caos. A veces, no sé hasta cuándo, ¿no es cierto?, uno puede anticipar exactamente lo que va a pasar o no. Y por eso voy cerrando mi presentación porque Alejandra va a dar, así como, aterrizar estos conceptos en pasos concretos. Pero fundamentalmente, como les digo, cerrando un poquitito mi presentación, quiero reconocer que el cuidado de la salud de un ser querido, de una persona mayor, tiene muchas dimensiones de cuidado, de cuidar a la persona, pero también de cuidarse a uno. Son tareas o situaciones que involucran a la familia, que a veces uno puede saber algunas cosas, pero hay muchas cosas que uno no sabe, y que eso provoca a veces mucho estrés, mucha angustia, hasta miedo, y que es importante por eso uno tomarse la tarea de aprender, de educarse, pero también de salir a la comunidad y pedir ayuda, en este momento llamar por teléfono, hablar con gente, participar de llamadas como esta, porque en la comunidad hay muchos recursos, y cuanto más ustedes llamen y pidan recursos, entonces ahí el Estado, las organizaciones ahí se dan cuenta que hay una comunidad latina que necesita apoyo, y que es importante ofrecer estos servicios en español, servicios culturalmente relevantes, etcétera. Reconociendo, como les decía también, que son conversaciones difíciles y que es importante también pedir ayuda y educarse un poquitito en por qué estamos haciendo esto, pero saber que fundamentalmente es por la paz mental, tanto de la persona mayor para que sea respetada en su dignidad, como la paz mental de los cuidadores y sobre todo de la familia, y para que se pueda, como digo, un poco distribuir la responsabilidad entre todos los familiares, y para que todos puedan participar. Estas son conversaciones difíciles y a veces hay conflictos en las familias, pero también esto puede ser una oportunidad de acercarse como familia y de todos colaborar, y es un momento muy especial, muy importante. El cuidado de la salud es realmente central, como ustedes bien lo saben, ¿no?, que se encuentran en esta situación. Así que bueno, con esto un poco cierro mi presentación, y Alejandra, te paso el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Antes de empezar con mi porción de la presentación, les quiero recordar que nos pueden hacer preguntas. Si están usando la aplicación de Zoom, pueden ir a la función de Q y A y escribir por computadora o por su tableta su pregunta. Y si está por teléfono, nos puede hacer la pregunta por mandarnos un correo electrónico a engage@agingca.gov, y lo deletreo es engage@aging.ca.gov. Entonces, si tiene pregunta, ya sea a lo que acabo de mencionar Silvia, o mientras yo estoy presentando, tiene alguna pregunta, nos puede ya sea mandar un correo electrónico, o como mencioné, nos puede hacer una pregunta por la Q y A función por Zoom. Como mencionamos al principio, mi nombre es Alejandra Pulido, trabajo para la Asociación contra el Alzheimer. Es una organización nacional que apoya a cuidadores de seres queridos con Alzheimer o demencias relacionadas. Voy a reforzar un poquito de lo que nos acabó de decir Silvia, que ahorita las personas y las familias de tercera edad están a mayor riesgo de complicaciones, y puede, como Silvia mencionó, hasta llegar a muerte por esta infección, especialmente porque somos una población muy vulnerable. Entonces, es importante de limitar esa incertidumbre entre nuestras familias, y también para poder
darles a nuestros doctores la información adecuada que queramos para nuestro cuidado. Entonces, una manera de que podemos empezar esa plática con nuestros seres queridos es, les podemos decir que queremos saber sus valores, que queremos ver las preferencias que los van a ayudar a comprender qué es lo más importante para ser cuidado entre las complicaciones de COVID-19, ¿verdad? Entonces, una cifra que puede empezar la conversación es que puede decir, sé que esto es mucho de asimilar a la vez. Quiero apoyarte de cualquier forma que me queda. Estos pueden ser difíciles decisiones para tomar, pero en estos tiempos inciertos es importante establecer esta conversación. Y la decisión es de conocer los objetivos y valores que le van a dar consuelo. Entonces, si tienen la posibilidad de hacer estas preguntas, como mencionó Silvia, es muy difícil empezar la conversación, pero nomás recordar que ustedes quieren estar al lado de su ser querido, que los quieren apoyar para poder darles el mejor cuidado si llega a haber complicaciones de COVID-19. ¿Verdad? Entonces, una de las conversaciones que tenemos que empezar es si hay estos documentos en plazo ya, si ya han decidido quién va a ser su agente, ¿verdad? Y esa responsabilidad puede ser un poquito difícil para familias y no sabemos a veces a quién escoger. So, por ejemplo, si sé que mi mamá no reacciona bien en porciones de crisis, a lo mejor no eligiera a mi mamá como mi agente de salud, ¿verdad? A lo mejor escogiera a mi hermano que es más centrado en esas situaciones de crisis. So, es cosas que tienes que pensar de quién sería la mejor persona en este momento para poder dar esa voz que yo ocupo si llegara a no tener la habilidad de expresar mis deseos. Entonces, el agente, ellos ayudan a establecer lo que ustedes han decidido. No van a ser las decisiones de la gente, por eso tienen esa conversación en anticipación, para que su agente pueda dar los mejores consejos a los doctores de lo que ustedes quisieran, sus preferencias, sus pensamientos espirituales, qué preferencias de cuidado de salud quisieran. Entonces, todo eso se platica con su agente y el agente portará eso por usted. Eso es importante de tomar en cuenta. Otras cosas que pueden hacer ya sea en casa, pueda que no lleguen a ir al hospital, ¿verdad? Que no ocupen usar esos documentos, pero como mencionó Silvia, nos queremos anticipar ese problema. Entonces, lo que podemos empezar a hacer en el hogar es empezar una lista de todos los medicamentos que nosotros estemos tomando en este momento, números de emergencia de seres queridos que pueden hablar o apoyar a usted mientras uno está en el hospital. También puede preguntarle a su médico ya sea si usted o sus papás o abuelos tomen medicamento, pueden pedirle a su doctor que le llene una receta con mayor número. Así puede reducir los viajes a la farmacia. También hay farmacias que les pueden mandar por correo los medicamentos. Entonces, esas son cosas que pueden hacer ahorita para limitar el riesgo de combatir el COVID-19. También tener planes si ustedes como cuidadores se llegan a enfermar, ¿a quién pueden acudir para que cuiden a sus seres queridos? Empezar a hablar con las familias, con el tío, el vecino, hermanos, ¿verdad? De que si yo me llego a enfermar como el cuidador primario, ¿a quién puedo hablarle para que cuide a mi ser querido? O viceversa, ¿verdad? Y también si tiene mascotas, no hay que olvidar a las mascotas también. Si por un dado cosa tienen que ir al hospital, ¿quién se puede quedar con esas mascotas?
Esos son planes que pueden hacer ahorita para planificar la prevención del COVID-19 y de tener cuidado a alguien. Otra cosa es de que está esa posibilidad, ¿no? De que sí pueden combatir el COVID-19 o coronavirus, como se dice en inglés. Y entonces, ¿cómo nos preparamos si tenemos que ir al hospital? Ahorita hospitales están restringiendo a cierto punto visitas de ingreso a ver a seres queridos. Sin embargo, no hace mucho acabaron de cambiar las reglas que si una persona que no puede abogar por sí mismo, ya sea como una persona con Alzheimer o demencia, un ser querido, el cuidador primario puede ir y puede estar presente con el paciente. Entonces, han aflojado un poquito las reglas, pero tengan en mente que pueda que sí haya registrado visitas. Entonces, tener esa máxima comunicación con los enfermeros, con los doctores de su ser querido es importante. Y antes de ir al hospital, si se llega a enfermar y no está seguro si ir al hospital o no, hable con el doctor en anticipación por si llega a ir, cuáles son los requisitos para ir al hospital, cuáles medios de prevención tienen que tomar, así están preparados para que no les llegue como sorpresa el tener que regresar a casa, por ejemplo. Y también tener un bolso listo, ¿verdad? Con mascarillas, con los medicamentos, todo lo que pueda usar para una estancia en el hospital. Así similar como cuando uno va a dar a luz, ¿no? Tener esos bolsos preparados, números de emergencia, ropa, para que si llegan a que ir al hospital, estén listos. Y tomar en cuenta que si también he escuchado con la comunidad que hay gente que no ha ido al hospital aunque tenga los síntomas por miedo de combatir el virus, ¿verdad? Si tienen los síntomas, no dude de ir a emergencias, ¿verdad? Es importante que no deje de ir o hablar con su doctor si está empezando a tener síntomas, porque es muy importante que estén haciéndoles una evaluación, ya sea usted como cuidador o a sus seres queridos. Entonces, antes de ir a ver si hay preguntas, quiero también darles dos recursos. Como mencionó Silvia, hay formularios que les pueden ayudar a planear su cuidado médico. Y hay una en particular que es ofrecido por el estado de California que se llama prepareforyourcare.org. Es prepareforyourcare.org. O en español sería Prepárate para tu cuidado, si lo quiere buscar por Google. Y en ese sitio web le da todos los pasos y documentos necesarios para poder prepararse para su cuidado médico, cómo hablar con sus doctores. Y nomás reforzando que haciendo estos documentos le dará tranquilidad a su familia y sus amigos, porque ellos pudieran saber qué es lo que usted hubiera querido si hubieran tenido esta conversación, ¿verdad? Y otro recurso que quería mencionar es, hay documentos legales que solo abogados pueden hacer. Y si tiene preguntas, ocupa un abogado que hable español, puede llamar al 1-800-474-1116 y ahí puede gerir ayuda para un abogado que le pueda ayudar a llenar este tipo de formularios como el que hemos hablado. Y también si tiene más preguntas sobre estas conversaciones, no está muy seguro cómo empezar la plática, tenemos con la Asociación de Alzheimer una línea de ayuda que es
24 horas al día, 7 días a la semana. Y es el 1-800-272-3900. So, antes de seguir y ver si Silvia quisiera agregar algo, nomás quiero recordarles que nos pueden hacer preguntas si están en la aplicación de Zoom, en la función de Q&A, y si están por teléfono, nos pueden mandar un correo electrónico a engaged@agingcalifornia.gov, y lo deletreo, que es engage@aging.ca.gov. Gracias. Esta es Silvia. Quiero responder, gracias Alejandra. Gracias Alejandra. Y bueno, ahora estamos abriendo la conversación. Hay una pregunta de Lorena. ¿Cómo escoger la mejor versión de formato de instrucciones anticipadas? Hay muchas versiones en internet. Y bueno, Alejandra dio un recurso y es cierto, hay muchos documentos, muchos formatos, muchas versiones de instrucciones anticipadas. Algunas son más médicas, algunas son muy largas y tienen muchas palabras, otras son más cortas y tienen más gráficos. Hay muchísimas versiones. Yo lo que diría para cada persona, cada familia, que investiguen y que vean la que les sienta mejor. Realmente creo que lo importante al abrir estas conversaciones es que los familiares, en este caso los cuidadores, que uno se sienta cómodo, que entender por qué se hace. Entonces no es tanto una versión o la otra, aunque si bien, como dijo Alejandra, las cosas más importantes que la familia tiene que decidir es quién va a ser el agente o el apoderado del toma de decisiones. Y esto no quiere decir que es una persona y el resto de la familia no participa. La razón por la cual es importante que haya un agente, una persona, es que si el ser querido o la persona mayor está en el hospital, tiene que haber una persona responsable, los doctores, la enfermera, no puede preguntarle a la familia y que ahí la familia se ponga a decidir y a pensar. Fundamentalmente tiene que haber un responsable como una interfase entre el ser querido y el sistema médico. Entonces, por eso es importante designar una persona. Y como bien dijo Alejandra, idealmente es una persona que en momentos de caos o de crisis es una persona calma, que va a poner por encima de todo va a respetar los deseos de la persona mayor y no necesariamente lo que uno cree que el otro querría, ¿no es cierto? Y que esté interiorizado, que hayan tenido estas conversaciones. Entonces, de las decisiones importantes son quién va a ser ese responsable y después, bueno, explorar un poco cuáles son los deseos de la persona en sí y en función de cuáles son, ¿no es cierto?, cuál es la condición de salud y un poco anticipando la progresión de la enfermedad. Entonces, como decía, hay muchos documentos y no hay ninguno que es necesariamente mejor que otro. Hay muchos muy completos, muy profundos, muy espirituales, con muchas preguntas, otros son más cortos. También quiero decir que hay otras herramientas, o sea, los documentos son importantes y no es necesario tener un abogado enfrente para llenarlo, pero creo que en el momento de la firma tiene que haber testigos y hay unas cláusulas en el documento. Pero lo importante antes de llegar al documento, en realidad, son las conversaciones. Y las conversaciones a veces se pueden abrir un poco si uno, por ejemplo, mira una película, ¿no es cierto?, en donde hay una situación de alguien que termina en el hospital, entubado, y la familia no sabe qué hacer y no sabe si la persona preferiría estar entubado, y hay veces que la tecnología misma lo que hace es evitar que la persona muera, pero a veces la tecnología no devuelve la salud ni cura, lo que hace es evita que la persona se muera. Entonces hay personas y hay familias que dicen, sí, nosotros queremos que nuestro ser querido reciba todo el cuidado posible en estos momentos.
Y una cosa que yo quiero decir es que al final de la vida, sobre todo a medida que la salud está cada vez más delicada, que el mejor cuidado posible al final de la vida no necesariamente es el mismo cuidado que cuando uno está sano y puede soportar los tratamientos. Los tratamientos de ahí. La Arenia pregunta, ¿qué películas pueden ayudar a verlas en familia y profundizar las conversaciones? Es una buena pregunta. En este momento no se me ocurre otra manera también, y es como pensar en escenarios, ¿no es cierto? Que quizás yo muchas veces he dado presentaciones en donde siempre alguien levanta la mano y dice, sí, cuando mi tío o cuando nuestro tío tuvo un accidente que nadie se esperaba, aunque quizás era una persona joven o lo que sea, pero terminó en el hospital con muerte cerebral y entubado, y ahí la familia se dividió, y entonces que es importante que como familia, o sea, uno puede como inventar así un poco o pensar por anticipado escenarios. También hay unas tarjetas que en inglés se llama Go Wish, G-O, Go y Wish, W-I-S-H, Go Wish. En español también creo que se llaman Go Wish. Y que ayudan, como les digo, a abrir estas conversaciones en la familia, y quizás una manera de que si es una persona mayor realmente de lo que se está hablando, que toda la familia exprese qué es lo que querría cada uno, como que no hacerla el centro de atención, el papá o la mamá, sino bueno, es bueno que toda la familia se interiorice de los deseos de cada ser querido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es un poco mi respuesta a Lorena. Gracias, Lorena. A ver, no sé si hay otra pregunta. Ahorita no veo otra pregunta, pero en general a veces esta plática de COVID-19 ha traído otras preguntas, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con otras personas. Silvia, si nos pudieras mencionar un poquito más sobre la diferencia de cuidado paliativo y eso de en diferencia a hospice que mencionaste que trabajaste por cierto tiempo. Sí, sí, es bien importante. Los cuidados paliativos es una rama de la medicina relativamente nueva. Paliativo, la raíz de la palabra tiene que ver con el dolor. Entonces, la medicina paliativa, el objetivo de la medicina paliativa es aliviar los síntomas y aliviar el dolor. O sea, no curar, ¿no es cierto? No curar, sino aliviar el dolor para que la persona esté cómoda, se le dice en el hospital. Quiere que la persona esté cómoda. Entonces, cuando le preguntan eso, quiere que la persona esté cómoda, muchas veces lo que quiere decir es que se da morfina, por ejemplo, a veces, aunque es una palabra que a veces la familia se pone nerviosa con esa palabra, pero por ejemplo la morfina es una medicina que ayuda, creo que ayuda con la respiración, a que la persona esté más tranquila, etcétera, etcétera. Entonces, la medicina paliativa, los cuidados paliativos es para aliviar el dolor. Los cuidados de hospice, y usamos la palabra en inglés porque hospicio en español quiere decir otra cosa. Yo soy de Argentina, la palabra hospicio es un lugar a donde va gente con enfermedad mental o gente sin familia. Entonces, hospice es otra cosa. Los cuidados de hospice son cuidados al final de la vida, cuando ya hay un doctor que declaró, y no es que el doctor sepa sí o sí, pero bueno, anticipa que la enfermedad que tiene esta persona es una enfermedad terminal y que en el curso de unos 6 meses es probable que si la enfermedad sigue su curso, la persona va a fallecer. Entonces los cuidados de hospice, los cuidados de hospice ayudan a que la persona, digamos, tenga calidad de vida hasta el final, hasta el momento de la muerte. Los cuidados de hospice son una forma de cuidado paliativo. El cuidado paliativo incluye hospice,
Pero el cuidado paliativo es más grande que hospice. El cuidado paliativo puede ser aún cuando la persona esté recibiendo quimioterapia o esté recibiendo otro tipo de tratamiento, pero como les digo, si el foco es que la persona pueda respirar mejor, tenga menos dolor, etcétera, etcétera. También está el bienestar emocional, el bienestar físico, el bienestar mental. El cuidado paliativo es como del ser total. Los cuidados de hospice es apoyar el proceso de decline natural hasta que la persona pueda tener calidad de vida y en un sentido paradójico, una buena muerte o un buen final. Así que, Gracias, Silvia. Sí, y nomás reforzar que el uso de servicios paliativos no significa que nomás los puedan usar al fin de vida, ¿verdad? Puede ser mientras que están recibiendo cuidado médico y puede preguntarle ya sea a su doctor si su ser querido está en el hospital o el doctor primario de si hay agencias, organizaciones que les pueden recomendar para poder recibir ese tipo de servicios. Otra sí, pregunta. Sí. bueno, no, una cosa que quiero decir, que hay algunas agencias de hospice, como por ejemplo aquí en Santa Cruz, California, que hay programas dentro de lo que es hospice, que son cuidados al final de la vida. Hay programas dentro de las agencias, por ejemplo, acá se llama transiciones, que es para gente que todavía está quizás recibiendo cuidados de salud, pero por la condición o por la edad se anticipa que en algún momento esa persona va a empezar el decline. Entonces, hospice, llamar a hospice es un buen recurso también para preguntar sobre este otro tipo de programa. Sí, Alejandra. Sí, y nomás para recordarles a los que nos están escuchando que nos pueden mandar sus preguntas por correo electrónico. Aquí nos quedan 20 minutos. Si ocupan o les gustaría hacernos una pregunta, no duden de mandar un correo electrónico a engage@aging.ca.gov o si están por la aplicación de Zoom de inscribir su pregunta en la función de Q&A. Sí, Otra. acá, bueno, sí yo puedo decir algo porque Lorena, gracias por tus comentarios. Hay un comentario que ella hace sobre algo que yo dije, es un punto muy importante no centrarse en las personas mayores, sino hacer una reunión para todos expresar y saber, y sobre todo en estos momentos, ¿no es cierto?, en donde todos estamos expuestos al COVID y a las complicaciones. Es bien importante porque hasta las personas jóvenes, ¿no es cierto? Puede haber un accidente, puede pasar cualquier cosa y uno se encuentra en una situación en donde no puede decidir lo que sea y a veces uno cree que la pareja o los padres o los hijos sabrían lo que uno querría, pero la realidad es que cuando uno se encuentra en esa situación es muy difícil tener que tomar decisiones. Entonces, exactamente, esta es una conversación para toda la familia y para que todos nos podamos conocer mejor y, como dije, tomarlo como una oportunidad de intimidad, ¿no es cierto?, de acercamiento, de enfrentar esta situación como familia y eso, sí. Sí, y ahora recuerdo, estuve en una plática con un abogado que se enfoca a leyes de personas de la tercera edad, pero estaba mencionando a qué edad empezamos a tener nuestro directivo de salud o de poder. Y dijeron que tan chico hasta de 13 años, ¿verdad? Porque hay estados que, aunque sea un menor de edad, tiene sus leyes donde no pueden dar información a sus papás, depende del estado. So, como dijo Silvia, es una plática que tiene que ser para todas las edades. Y también el directivo de poder de finanzas. Ese es otro tema, no exactamente para esta plática, pero nomás lo quiero mencionar, que también si usted no está escrito como persona que puede dar acceso, que puede tener acceso a las finanzas de su ser querido, no hay un documento escrito y llenado antes de que su ser querido no pueda
pues, exercer sus decisiones. Entonces se le puede complicar a uno como cuidador poder acceder a esos servicios de finanzas. So, tomar eso en cuenta también. Es momento de ahorita no esperarnos hasta que haya una crisis, ¿verdad? Para hacer estos documentos. Y como mencionamos al principio, es difícil empezar estas conversaciones, pero son muy importantes para poder del tiempo de que haya una crisis, poder estar en calma y poder enfocarnos en la mejor cuidado posible para nuestro ser querido y no estar enfocándonos en ir con abogados o ir a cortes para poder tener acceso a esos documentos. Sí, aquí hay otro comentario de Lorena, si lo puedo compartir, porque siempre es de las cosas más ricas, aparte de lo que presentamos nosotras. Su comentario dice: aprendí muchas cosas importantes, ojalá podamos acceder a la grabación. Y si estás hablando de esta, sí, esto va a ser grabado y va a ser compartido. De las cosas importantes son: 1, explicar la diferencia de hospice en inglés y hospicio en la cultura del resto de América. Wow, esto es muy importante aclarar. Sí, es muy importante que hospice no es hospicio. Y el segundo punto que ella dice: tener ejemplos de casos en los que fue útil tener la voluntad. Y no sé si entiendo exactamente, tener ejemplos de casos en los que fue útil tener el documento, si eso es a lo que te refieres, de casos en que fue útil saber qué es lo que la persona quería. Hay muchos, hay algunos artículos en donde hay muchos ejemplos, como muchos escenarios. Yo en este momento no estoy muy en el tema de las instrucciones anticipadas, pero me acuerdo muchas veces, porque di muchas de estas presentaciones en la comunidad latina, y había muchísima diferencia en las experiencias de la gente de cuando se encontraba con un ser querido en el hospital, en crisis, y la familia no sabiendo lo que quería, y muchas veces porque la familia, eso sí me acuerdo, muchas veces porque la familia no sabía lo que quería, dejaron que al ser querido lo entubaran y le hicieran intervenciones que realmente no eran necesarias, y que muchas veces el ser querido fallecía como en la mesa de operación o entubado, y ellos se quedaban con una sensación de culpa realmente, como que no paz mental, ¿no es cierto? Y eso porque uno no sabía y no sabían lo que quería la persona, y nadie se animaba a decir: no, basta, lo importante de esta persona es que sea tratado con dignidad, que esté tranquilo, que la familia esté a su lado, y recibir el momento de la muerte si eso es lo que está pasando en otras circunstancias. Entonces, sé que, como para cerrar esto de ejemplos en los que fue útil tener el documento, hay artículos sobre instrucciones anticipadas en donde hay muchos escenarios, y por mi parte, no sé, Alejandra, si vos tenés algún ejemplo. Sí, tengo uno. Y muy común en nuestra cultura que algunos de nosotros tenemos familiares en México y venimos aquí a Estados Unidos, pues para un mejor futuro, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, personalmente sé que mi familia dice: me quiero que me entierren en mi tierra, ¿verdad? Y en mi familia, exacto, somos mexicanos. Entonces hubo un caso donde la familia estaban en debate en dónde iban a enterrar a su padre. La mitad de la familia quería enterrarlo en México, la otra familia quería enterrarlo aquí en Estados Unidos. El papá nunca dejó un documento mencionando cuáles eran sus deseos, entonces lo tuvieron que llevar a corte y el cuerpo no descansó por creo que 3 meses hasta que la corte decidió que iban a hacer. No recuerdo la resolución, pero esto fue un caso donde si un ser querido hubiera dicho: yo quiero que me entierren en México o yo me quiero que me entierren en Estados Unidos, su cuerpo pudiera haber descansado más rápidamente y no hubiera habido ese pleito entre la familia, y aparte no hubiera los gastos de ir a corte, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo donde
pudieran poder evitado ese argumento entre la familia y tener con certidumbre que hicieron lo que el padre hubiera querido. So ese ejemplo se me vino a la mente en este momento. Sí, una cosita, como yo creo que una de las cosas más cruciales, ¿no? De las decisiones importantes es uno, el agente, eso puede ser también una decisión difícil en la familia, pero importante, qué hacer con el cuerpo, como acaba de decir Alejandra, y un poco cuál es la postura frente a tratamientos que alargan la vida, sobre todo si la persona está en el hospital. Ese es un punto importante, porque el lenguaje del hospital va a ser, quiere que su ser querido esté cómodo, y uno dice que sí, y cuando el hospital le dice si quiere que esté cómodo, lo que le está ofreciendo cuidados paliativos, y a veces quiere decir, le vamos a dar paliativo y no le vamos a dar cura, o depende, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si muchas veces le dice, quiere que hagamos todo lo posible para salvar a su ser querido, uno, por supuesto, dice, sí, yo quiero hacer todo lo posible para salvar al ser querido, pero a veces salvar al ser querido, como dije en un momento, no es restablecer la salud. A veces hacer todo lo posible para salvar al ser querido es evitar la muerte, pero deja a la persona entubada o dependiendo de estas intervenciones que se dicen como intervenciones intrusivas o agresivas. Y ahí es como un limbo bien difícil porque en general es muy doloroso tener como ventilador o estos tratamientos. Entonces eso, y a veces en la familia hay hijos o hijas que quieren todo lo posible, aunque sea que la persona esté enchufada en máquinas y alargar y que no se muera, y eso es lo que quiera, y hay otras personas en la familia que no quieren eso. Entonces eso también es como una de los escenarios que es importante clarificar hasta dónde uno va a querer intervenir. Creo que eso es un punto. Sí, Silvia, nos quedan pocos minutos y nomás recordarles si tienen preguntas, no duden en preguntarnos ya que nos quedan unos 5 minutos. Y un muy buen punto que Silvia mencionó ahorita de tener la perspectiva de los beneficios y las complicaciones, ¿verdad? Que seguir tratamiento puede ser para un ser querido, especialmente si agregas las complicaciones del COVID-19, ¿verdad? Que muchos han mencionado que es dificultad con respirar. Entonces, tener en cuenta que las complicaciones que a lo mejor un ser querido ya tenga antes de COVID, ahora agregando eso y pensar de los beneficios y las complicaciones que el tratamiento le puede dar a un ser querido y tener estas preguntas ya hechas antes con la persona que usted cuide puede ayudar a abogar por las prioridades de su ser querido con el doctor, con el equipo de salud, cuando su ser querido a lo mejor no pueda hablar. Entonces, esa es la prioridad de la gente, ¿no? De la gente del ser querido de salud, es abogar por las cualidades de vida que esa persona hubiera querido. Y antes de terminar, ¿hay otras preguntas, Silvia, que veas antes? No, a ver. Ok, entonces, nomás para recordarles que la siguiente sesión y la última de esta serie será sobre cómo cuidarse a sí mismo mientras cuida a un ser querido. La presentación será el miércoles 10 de junio a la 1 a 2 p.m. y en el mismo formato de que usted hoy nos acompañó, ya sea por teléfono o por la aplicación de Zoom. Lorena, ¿algo de agregar antes de cerrar la presentación?
¿A quién le dijiste? Oh, perdón, Silvia. Ah, Lorena. Perdón. No, creo que eso es todo. A mí es un tema donde uno podría explayarse mucho, pero creo que esto es todo por ahora. Muy bien. Voy a checar por última vez si hay preguntas en la Q&A. Gracias, Lorena. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Bueno, entonces como resumen, para poder prepararse en estos momentos difíciles es elegir una persona que le pueda tomar decisiones médicas, elegir un agente apropiado, hablar con sus seres queridos de qué es importante para usted, cómo quiere que el cuidado sea si se llega a enfermar y cómo quiere que su vida esté teniendo sentido en estos últimos momentos si es que se llegan a enfermar, como nos mencionó Silvia. Bueno, creo que es todo. Muchas gracias. De nuevo, soy Alejandra con la Asociación de Alzheimer. ¿Y Silvia? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, adiós. Adiós.